Listo. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que van llegando por aquí. Qué gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Salvador Moreno López, que va a ser nuestro expositor del día de hoy. Salvador es licenciado y doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y tiene una maestría por la Universidad de Minnesota. El maestro Salvador Moreno ha trabajado como psicoterapeuta, como docente por más de 40 años y se dedica básicamente a dar talleres en el ámbito de la psicoterapia, de la educación, de la salud y de la asistencia social. Salvador ha sido maestro en ITESO por muchos años, coordinó algunas de nuestras maestrías allá y también actualmente es el director de Focus in México. Él ha escrito varios libros que la verdad ahorita comentábamos que sería muy bueno que nos vuelva a regalar algo más en estas áreas educativas. Y bueno, tiene muchísimos artículos en revistas especializadas que nosotros los podemos conseguir de hecho con facilidad y que él también los promueve y los pone a servicio de los demás. Salvador Moreno es una de las personas que yo considero más comprometidas con el ámbito educativo y con el ámbito de la salud. Y en ese sentido, para mí es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Te agradezco mucho, Salvador, que hayas aceptado esta invitación para compartir con las alumnas de la licenciatura en Educación y Práctica Docente y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy, pues todo lo que tú sabes y sobre todo toda la experiencia que tienes en esta área. Te doy la bienvenida y te agradezco nuevamente. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Para mí es un enorme gusto realmente tener esta oportunidad de conversar sobre un asunto que me apasiona y que me parece además importantísimo en nuestra vida cotidiana, esta cuestión de la educación, ¿no? Así que con mucho gusto voy a compartir algunas experiencias, sentipensares, voy a plantear algunas preguntas y todo con el ánimo de que ojalá podamos entablar de alguna manera una conversación a través de este medio y que ustedes también puedan compartir sus reflexiones, sus experiencias, hacer sus preguntas, porque estoy convencido de que en las conversaciones vamos generando nuevos sentipensares y eso realmente pues nos enriquece finalmente a todos, ¿no? El título de la plática inicial pues quedó así: sin emoción no hay educación. Y después que lo volví a leer, suena así como medio contundente. ¿Estás seguro de que lo quieres decir así? Le dije, sí, estoy muy seguro de que lo quiero decir así. Y además también estoy seguro de que quiero que suene contundente. Porque creo que aquí tenemos una situación importantísima sobre la que hay que revisar muchas cuestiones. Y voy a plantear algunos aspectos para que vayamos teniendo material, como les decía, para una conversación posterior. Y lo primero a lo que quisiera es dirigirme un poquito más a explicitar, cuando hablo de educación, ¿a qué me refiero? Y esto me parece importante porque me ha ocurrido que en varios eventos que he escuchado, conferencias, mesas redondas, conversatorios sobre educación, y yo me quedo con la pregunta, ¿a qué se refieren cuando hablan de educación? Porque es tan fácil suponer que todo mundo tenemos muy claro qué entendemos por educación, pero además que todo mundo entendemos lo mismo cuando utilizamos el término educación. Y yo creo que sería sumamente sencillo darnos cuenta de que esto no es así, con una breve encuestita que empezáramos a hacer. Digo, para empezar, que cada quien se pudiera preguntar, a ver,
¿Y yo qué entiendo por educación? Para mí, ¿qué es educación, no? Y si le pregunto a 2, 3 de mis colegas y a algunos alumnos, a algunos papás, pronto me voy a dar cuenta que no hay tanta claridad como a veces pensamos que pudiera haber, pero sobre todo que hay una diversidad de puntos de vista y de maneras de entender. Y bueno, si vamos a hablar aquí de educación y de emoción, pues sí quiero por lo menos decir, para efectos de esta conversación, cuando hablo de educación me voy a referir a esto, ¿no? Y creo que esto puede facilitar en un primer momento la comprensión. A lo mejor ustedes me dicen, no, pues es que yo no estoy de acuerdo porque yo tengo otra visión de educación, yo la entiendo de otra manera. Muy bien, porque entonces ya tenemos más elementos para enriquecer la conversación, ¿no? Hace ya muchos años, yo creo que por lo menos unos 30 años, alguna vez escribí algo con la pregunta de ¿qué es educar? Ponen la siguiente, por favor. Y lo escribí como en un separador de libros. Y ahí lo dejé. Y casualmente, hace 2, 3 días, me encontré, creo que el único ejemplar de ese separador de libros, ¿no? Y dije, mira, creo que puedo empezar por compartir esto que yo escribí hace como 30 años. Y entonces ahí yo pensaba decir, educar es más que enseñar y más que aprender. Y ya esta cuestión de qué contienen ese más. Bueno, ya estoy por lo menos diciendo, es más que enseñar y es más que aprender. Y eso me está implicando que quizá es más que quizá un concepto común de entender la escuela, por ejemplo. Donde la escuela, en sus diversos niveles, desde el preescolar hasta los posgrados, ¿no? Pareciera que el asunto es enseñar, aprender, por eso se habla también mucho de la docencia. Y siempre cuando escucho hablar de eso, bueno, sí, está bien todo eso, pero ¿eso está dentro de una visión, de un horizonte educativo? ¿O está en otro contexto? Porque también se vale y también se puede. El asunto es cómo irlo clarificando. Y entonces pensaba y sigo pensando que educar es ir más allá de la información para descubrir que como seres humanos somos valiosos e importantes. ¿Cuánto énfasis solemos darle a la información, a todo lo que hay que aprender? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a elaborar los programas? Y a veces digo, son como kilos y kilos y kilos o metros y kilómetros de información las que parece que tenemos que aprender. Y en medio de todo eso pareciera que nosotros, cada uno y como comunidad, como seres humanos, nos vamos quedando como si no fuéramos lo más importante y lo que da sentido a eso que le podemos llamar como actividad educativa. Educar es transformarnos en personas con pensamientos y decisiones propias. ¿Y cuánta falta nos hace aprender a pensar, a tener un pensamiento propio, a poder tomar decisiones, ¿no? Ya iré hablando un poquito más acerca de esto, ¿no? Pero el énfasis muchas veces está en aprender la información, repetir la información, me aprendo la teoría, repito la teoría. ¿Y tú qué piensas al respecto? Y entonces ya la pregunta no es tan sencilla de responder, ¿verdad? Educar es aprender a sentir y a amar, a reflexionar y a razonar correctamente. Intencionalmente, lo pongo esto, bueno, intencionalmente supongo porque lo hice ya hace muchos años, queda esto junto, sentir y amar, reflexionar y razonar. Y aquí enfatizo como el contraste entre algo que a veces me parece que es predominante en nuestra cultura, que parece que nos dicen que la reflexión y el razonamiento están por un lado, el sentir y el amar está por el otro lado. Y más aún, que a veces están peleados, se contraponen y se estorban. Y lo que yo estoy planteando aquí es que si hablo de educación, es un proceso donde vemos esto de manera conectada, integrada, relacionada. Hablaré más adelante del porqué de todo esto.
Y si educar es también promover la toma de conciencia que como seres vivos que somos, que vivimos una interacción con un entorno que hay que cuidar y conservar. No somos seres aislados, no somos seres separados. Vivimos en un entorno. Y si no lo respetamos como seguimos haciéndolo, bueno, pues por eso ahora uno de los grandes problemas mundiales tiene que ver justamente, ¿no?, con la destrucción de los recursos naturales, con el calentamiento global, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y todavía hay quienes piensan que eso no ocurre, eso no es importante, eso no es un problema. Y finalmente pienso que educar es un proceso de toda la vida. Es decir, nunca acabamos de educarnos. Eso lo escribí, les decía, hace como unos 30 años. Sigo estando de acuerdo con todo esto que escribí. Y cuando estaba reflexionando sobre qué quería compartir en esta conversación, pues también me hice la misma pregunta. ¿A qué le llamo yo educación? La siguiente, por favor. Ustedes se darán cuenta que esto que escribí antes de haber encontrado mi separador de libros, donde estaba lo que acabo de compartirles, pues que es muy similar, ¿verdad? Es decir, educarnos es, fíjense, aquí ya hablé de educarnos, para enfatizar que eso que llamamos, o que yo llamo educación, que entiendo por educación, no es un proceso que ocurre individualmente, sino es un proceso que ocurre en colectivo. Y voy a hacer una pequeña pausa, una especie de digresión histórica y anecdótica. Yo entré a estudiar psicología justamente por la insatisfacción que yo sentía en relación con la escuela. Y había dos asuntos en particular que a mí me intrigaban. ¿Que no hay un espacio para los sentimientos y las emociones en la educación? Todo tiene que ser pensar, 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 razonar. Y la otra cuestión, no hay un espacio para la creatividad, para los estilos personales de aprender, de escribir, de expresarse. Todo tiene necesariamente que ser hecho conforme a las reglas de que si esto, que el otro, pero siempre yo me sentía como encajonado. No hay alternativas a eso. Pensé que sí y dije, bueno, voy a buscar en el campo de la psicología a ver si me ayudan a encontrar pistas para esto. Y cuando terminé mi segundo año de la carrera de psicología, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada de lo que he estudiado hasta ahora me parece que me pueda servir para dar respuesta a estas preguntas que me he hecho, a esta inquietud que tengo. Finalmente dije, bueno, voy a esperar un año más para dar la oportunidad a ver si ocurre algo diferente. Y afortunadamente sí ocurrió. En el siguiente semestre tuve una materia que se llamaba teorías pedagógicas. Fíjese qué curioso, ¿sí? La respuesta no llegó desde el campo de la psicología, la respuesta llegó desde el campo de la pedagogía. Y ahí conocí a tres pedagogos que yo creo que son los que influyeron mucho en esa visión que después empezó a configurarse con más claridad. En primer lugar, a María Montessori. Conocer a María Montessori, el pensamiento de María Montessori fue para mí de veras una revolución. Y cuando tuve la oportunidad de ir alguna vez al Centro de Formación de Guías Montessori y me permitieron pasar a observar en un ambiente, y yo veía a estos niños de 3 años, 4 años con el cuchillo partiendo los pepinos en la tablita y luego los agarraba y los vaciaba en el recipiente y no se le caía ni una rodajita de pepino. Ay, yo me emocionaba y decía, es que yo quiero ser un niño Montessori, ¿no? Me hubiera encantado estar en un ambiente Montessori. Pero fíjense, es como hasta la chispa y la emoción que despertaba ver todo lo que estos niños hacían en este entorno, en esta
actividades que le llaman de la vida cotidiana, ¿verdad? Y luego, bueno, Celestín Farinet con su propuesta del método de proyectos, que era también otra vez ubicarse en la vida diaria y aprender desde ahí, haciendo con otros. Y en tercer lugar, Paulo Freire. Tercer lugar, porque lo pongo ahora en orden, pero no es necesariamente ni cuestión de importancia e impacto. Paulo Freire también, el pensamiento de Paulo Freire también me vino a pues concientizar, para usar uno de sus propios términos, y poder atender también a esta dimensión poco atendida por mí, que era la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión política de la educación. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se amplió mi horizonte, porque entonces ya no era nada más la cuestión de los sentimientos, emociones, de la creatividad, de la expresión personal, era también ubicarlo en este contexto más amplio de lo sociocultural y lo político en la vida cotidiana también. Un año después, ya dentro del campo de la psicología, pero no de la carrera, porque esto fue en un curso que yo tomé, digamos, al margen de la carrera, conocí el pensamiento de Carl Rogers, un psicólogo norteamericano muy famoso, de los iniciadores de la llamada tercera fuerza en la psicología, y me encontré con su libro Freedom to Learn, que después tradujeron como Libertad y Creatividad en la Educación. Y me puse a leerlo, y es muy significativo porque en ese momento mi conocimiento del inglés para leerlo era, digamos, que mediano. Así que siempre tenía que estar como con mi diccionario en mano para ir anotando los significados de las palabras que no entendía. Conservo con mucho gusto ese ejemplar porque tiene todas esas anotaciones y paulatinamente van disminuyendo las palabras que yo no conocía, ¿no? Y ahí encontré como por primera vez esta conexión más clara con la cuestión de que las emociones y los sentimientos forman parte de un proceso de aprendizaje significativo, lo planteaba Rogers. Fíjense, él no habla propiamente de educación, y ahí también podríamos plantear en qué contexto está dicho, pero habla ya de la significatividad del aprendizaje entendido como ese aprendizaje que lo hacemos propio, que lo encarnamos ahora, digo yo, y que entonces se convierte realmente en un instrumento que nos ayuda a vivir mejor en la vida cotidiana. Porque cuántas veces nosotros aprendemos un montón de información, pero en nuestras acciones cotidianas las hacemos como si no tuviéramos esa información. Y digo, pues, ¿para qué sirve tener tanta información que no utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, contada esta anécdota para darle contexto también de mi historia personal a lo que voy planteando, regreso a estos planteamientos de, ¿y ahora a qué le llamo educación? Pues digo, en primer lugar, educación es un proceso que ocurre en la relación con otras personas en el mundo. Sin duda, puedo reconocer mucho la influencia de Paulo Freire, matizada con otros autores. Y digo, educar es aprender a vivir y a convivir. Pero igual, vivir y convivir es redundante. Es de hecho una sola acción, no puedo vivir sin convivir. El vivir implica convivir con otros, cuidando nuestro entorno natural. Fíjense, esto es como cambiar un poco el pensamiento de que nosotros podemos dominar la naturaleza, de que la naturaleza está a nuestro servicio. No, yo creo que la naturaleza, somos parte de la naturaleza y nosotros tenemos también que entender y aprender los ciclos, como la naturaleza evoluciona, para que sea un entorno que esté también al servicio de la vida de todos los seres vivos. Educar, entonces, también digo, es un proceso en el que vamos aprendiendo a generar condiciones de justicia y equidad para todas las personas. Lo estoy planteando también ya como
la necesidad de vislumbrar un horizonte ético que guíe mi acción. Y un aspecto de ese horizonte ético es este, de generar condiciones de justicia y equidad para todas las personas. Entonces, fíjense, no se trata solamente de aprender, y no se trata solo de aprender algo útil para la vida, no se trata solo de aprender significativamente algo. Se trata que eso que aprendemos también esté ubicado en este horizonte en el que vamos promoviendo con nuestras acciones justicia y equidad para todos. Si lo ubico desde una perspectiva más particular, entonces también puedo decir que educarnos es aprender a sentir y pensar creativa y críticamente. Hace ya algunos años, todavía no muchos, pero algunos años, que vengo utilizando esta palabra del sentipensar, ¿no? No es una palabra que a mí se me haya ocurrido. Originalmente la leí, creo que en una nota a pie de página en un libro cuando estudiaba la licenciatura en psicología, y estaba referido a que un paciente en un grupo operativo de los que hacía un psicoanalista argentino, Enrique Pichón Rivière, dijo, doctor, creo que entonces eso que usted dice de que hay que juntar el sentir con el pensar, pues entonces lo que tenemos que hacer es sentir pensar. Y a mí me llamó mucho la atención y me la quedé por ahí, sin todavía atenderla mucho. Y posteriormente encontré que en uno de los escritos de Eduardo Galeano, en especial, específicamente del libro Los Abrazos, por ahí también él utiliza este término, refiriéndolo a los pescadores de la costa colombiana, ¿no? Que decían, hablaban del sentir pensar. Y entonces yo dije, bueno, creo que realmente este es un buen término que nos ayuda a plantear esta cuestión de mantener unido el sentir y el pensar. Y yo le agregué al sentir, el sentir para mí tiene dos aspectos. El sentir afectivo, las emociones y los sentimientos, y el sentir corporal. Y es de esta manera integrada como podemos ser creativos y como podemos generar un pensar propio y crítico. Y entonces hablo también como educarnos es un proceso en el que vamos desarrollando nuestras posibilidades de resolver problemas dentro de un horizonte ético. Hay muchas maneras de resolver los problemas, pero a veces los modos de resolverlos generan nuevos problemas o sí benefician a unos pocos, pero perjudican a una gran mayoría. Entonces no se trata solo de resolver problemas, se trata también de tener este horizonte ético referido a lo que antes planteaba yo como condiciones de justicia y equidad para todas las personas. La siguiente, por favor. Y finalmente, de una manera pues más resumida, podría decir que educarnos es desarrollarnos integralmente a partir de reconocernos como interacción en un conjunto mayor en el que hay personas, otros seres vivos, la naturaleza y el universo. Quizá un planteamiento ahora más complejo porque tiene muchas facetas. Lo dejo anunciado y anunciado, lo comento muy poquito, pero este solo planteamiento podría ser tema de toda una charla completa. Solo quiero resaltar algunos aspectos. Primero, es muy diferente que nosotros nos veamos como interacción, que primordialmente somos interacción, así nos vemos de partida como seres separados. Si nos vemos como seres separados, las preguntas es, ¿y ahora cómo nos relacionamos? Si asumimos que originalmente y de manera primordial somos interacción, cuando nos preguntamos y ahora cómo nos relacionamos, también podemos preguntarnos ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde perdimos nuestras conexiones? ¿Qué ha ocurrido que no nos sentimos
integrados con la naturaleza. ¿Qué ha pasado? Que nos sentimos separados de los demás, como si yo pudiera tener una existencia humana independientemente de los otros, independientemente de la naturaleza. Y bueno, estas son las cuestiones por las que a mí me parece entonces que pues es importante que vayamos conversando de ¿a qué le llamamos educación? Porque muchas veces hacemos un montón de cosas que yo digo, pues sí, está bien, quieres llamarles educación, llámales, pero yo no les llamaría educación. Les puedo llamar capacitación, les puedo llamar entrenamiento, les puedo llamar de otras formas, pero no les llamaría educación, porque no tienen muchos de los componentes fundamentales que he estado planteando aquí. ¿Verdad? Y bueno, aquí está la parte de la educación. Y ahora, ¿y la emoción dónde queda? ¿Verdad? No me voy a meter tampoco mucho a cuestiones más teóricas sobre la emoción, los sentimientos. Para fines de esta conversación, digamos que cuando hablo de emociones integro lo que podríamos llamar sentimientos y emociones y me refiero a esas vivencias a las que nos referimos como me siento triste, me siento contento, enojado, asustado, entusiasmado, confiado, optimista, apachurrado. Todo eso es a lo que me refería como emoción y sentimiento. Y mi planteamiento es que sin emoción, que en realidad tal vez sea más preciso decir, sin el reconocimiento de esas emociones, generamos muchos problemas. La siguiente, por favor. Las emociones tienen mucho que ver con nuestras acciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy desalentado? Cuando estoy deprimido. No me dan ganas de hacer nada. ¿Qué pasa cuando yo estoy aburrido, fastidiado? Pues no me da ganas de hacer mucho. ¿Qué pasa cuando estoy en algo que no me interesa? Pero tengo que estar y entonces ahí tengo que poner hasta mi linda cara de que, ay, qué interesante esté esto, aunque realmente ni quiero estar aquí, ni me interesa. ¿Qué acciones se desprenden de eso? Y por contraste, ¿qué acciones realizamos cuando sentimos gusto, entusiasmo, cuando algo nos interesa? ¿No? En términos de las relaciones con otras personas, ¿no? Yo creo que si cada uno o cada una de ustedes se fija, podrá descubrir cómo, dependiendo de la relación que tenga con una u otra persona, puede identificar también ahí diferentes sentimientos y emociones que están en juego. Y podrá encontrar también que a lo mejor con alguna dirá, pues me es indiferente. No siento nada. Y un poco será, no me importa. El asunto es que cuando esto lo planteamos a nivel de lo humano, experimentar que otro como ser humano no me importa, si en términos muy, muy fuertes, pues también nos vamos metiendo en problemas, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué ocurre? Pues que mientras no sea algo que me llegue a mí o a mis familiares, los demás no me importan porque no siento mucho por ellos. Y no lo vean como en el futuro o en el pasado, véanlo en cómo ocurren las situaciones ahora con estas circunstancias de la pandemia. ¿Cómo nos vemos separados o nos vemos en relación con otros? ¿Quiénes me importan? ¿No pasa nada o sí pasa algo? ¿Importa que me cuide de cierta manera o no? Bueno, pues, ¿cuál es la conexión que yo siento con esas personas? Eso va a influir en las acciones. Pero si no hay emociones, si no reconozco todo eso que voy sintiendo,
la conexión se pierde. La significatividad tampoco no se da. Finalmente, no es algo que me mueva, ¿no? Y aquí sí hablo de la significatividad a la que se refería Carl Rogers, que es justamente esta significatividad que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Una significatividad diferente, por lo menos en mi comprensión de la propuesta de Auswell, donde hablaba del aprendizaje significativo, pero más referido como a hacer conexiones conceptuales, hacer conexiones lógicas, relacionar unos conocimientos con otros. No, pues todo eso está bien y puede ser muy interesante. Si eso no tiene emoción y sentimiento, no me sirve de mucho en la vida. Sin emoción, sin reconocimiento de sentimientos, emociones, difícilmente voy a sentir compasión. Y compasión no quiere decir lástima. Compasión quiere decir entender y captar la fuerza del sufrimiento del otro para mostrarme de alguna manera solidario y no mantenerme indiferente. Y por supuesto, sin emoción, sin reconocimiento de las emociones, difícilmente va a haber empatía. Difícilmente voy a tener esa posibilidad, esa actitud para tratar de entender a la otra persona desde su propio punto de vista, desde su propia manera como vive sus situaciones de vida. Entonces, me parece que son pérdidas muy importantes, pero también son situaciones que nos generan problemas en el vivir cotidiano. Y por eso yo digo, ¿cómo puede haber educación sin emoción? Sin el reconocimiento explícito de las emociones. Pero aún hay más. La siguiente, por favor. Sin emoción, no encarno el conocimiento. Y cuando digo encarno, es corporalizo. Y si no encarno el conocimiento, ese es un conocimiento que no, otra vez, en la vida cotidiana la voy a vivir de la misma manera como si no lo tuviera. Y ahorita me acordé de un cuentito, de esos cuentitos sufis, ¿no? Que llega el discípulo con el maestro y le dice, maestro, dice, ¿qué es lo que la gracia te ha dado? Y el maestro le dice, bueno, saber que soy un hombre que voy a morir. El discípulo se queda un poco desconcertado con la respuesta y le dice, pero maestro, eso todo el mundo lo sabe, que van a morir. Es verdad, todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo siente. Cuando sentimos el conocimiento se vuelve cualitativamente diferente en el modo como está presente en nuestro vivir cotidiano. Y invito a cada uno, a cada una de ustedes que me están ahora escuchando en estas reflexiones, a identificar, porque estoy seguro que cada quien podrá identificar en su vida alguna experiencia en donde de repente dijo, ah, sí, esto yo ya lo sabía desde hace mucho, pero nunca lo había sentido. Y ahora me acuerdo de otra anécdota. Hace muchos años, un muy querido amigo mío fue a París y cuando regresó de su viaje, pues me trajo una litografía ahí de la Catedral de Notre Dame. Me platicó toda su experiencia. Realmente algo muy agradable, muy bonito. Yo estaba disfrutando, compartiendo la experiencia de él. Y sí pensaba yo, dije, será algo de veras maravilloso, bonito. Pensaba. Y años después que tuve la oportunidad de ir a París, cuando llegué y me paré enfrente de la Catedral de Notre Dame,
Bueno, era tal mi emoción, ¿no? Pues que hasta las lágrimas se me salieron de la emoción. Y yo decía, es que yo tengo que compartirlo esto con alguien. Y entonces miré a mi alrededor y por allá había una caseta de teléfono. Estoy hablando de hace años, cuando todavía no había celulares. Y para mi fortuna pude enlazar la llamada, le hablé a este amigo, por supuesto, le dije, estoy aquí enfrente de Notre Dame, qué emoción, qué gusto. No, 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 yo no hallaba ni palabras para expresar eso. Y me quedó tan claro, dije, qué diferente es tener la información sobre a estar ahí en el lugar. Y entonces eso también me ha venido a reafirmar que el proceso de aprender significativo en un contexto educativo tiene que estar en situaciones concretas de la vida cotidiana. Si no está ahí, no digo que siempre esté ahí, pero sí, en muy buena parte, si no está ahí, va a hacer falta esta resonancia emocional, corporal, que me va a permitir realmente apropiarme de una mejor manera del conocimiento. Entonces, por eso yo planteo, cuando oigo diferentes propuestas en relación con la educación escolar, a ver, ¿de veras te interesa que haya un aprendizaje significativo? ¿De veras te interesa que quienes están ahí se apropien del conocimiento? Pues, si de veras te interesa, a ver, dime con qué experiencias concretas de la vida cotidiana están en contacto. Porque si solamente están en el salón de clases, te puedo asegurar que eso es muy poco probable que ocurra. ¿No? Me acuerdo ahora también, alguna vez en una de mis épocas, tuve una escuela primaria. Porque para esto también, como otra parte anecdótica de este proceso es, cuando yo estaba trabajando en la Iberoamericana en la Ciudad de México, estuve varios años en el centro de didáctica y me tocaba trabajar con los profesores. Y entonces yo iba y pues, hacía todos estos planteamientos y era muy interesante porque, por ejemplo, los profesores del área de las ingenierías, oye, qué padre, qué interesante, ¿no? Estupendo. Pero yo creo que esto no es para las ingenierías. A lo mejor si te vas allá a ciencias sociales, yo creo que allá sí estaría muy bien, ¿no? Lo conversaba con profesores de ciencias sociales. No, no, muy interesante, no, no, sí, definitivamente esa es la línea. Pero las ciencias sociales no se prestan para esto. A lo mejor allá en humanidades. Total que era muy interesante la propuesta, pero para hacerla con otros, no para ellos. Y la otra cuestión que también empecé a escuchar decía, bueno, sí, pero es que fíjate, la universidad ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ya los alumnos traen muchos hábitos, muchas costumbres que son muy difíciles de cambiar. Esto tendría que empezarse pues desde abajo, desde primaria, desde preescolar, ¿no? Yo decía, pues bueno, no sé, a lo mejor. De modo pues que cuando tuve la oportunidad de abrir una escuela primaria, dije, pues voy a probar. ¿No? Dije, pues, y me dijeron que si lo hacía desde la escuela primaria, los niños, las niñas vienen como decían, pues sin tantos malos hábitos o aprendizajes opuestos a estas propuestas. Así que dije, bueno, está bien. En una ocasión, la maestra de segundo estaba haciendo actividades de expresión con dibujo y les invitó a los niños, a las niñas, a que hicieran un dibujo mostrando lo que habían hecho el fin de semana. Y de repente nota que un niño estaba por ahí como que no se animaba, ya tenía los colores en la mano y la hoja, pero no se animaba a dibujar nada. Y ya la maestra se acerca y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que no tiene nada que dibujar? Sí, maestra,
¿Y qué quieres dibujar? Pues es que quiero dibujar un árbol. Ah, órale, pues adelante. ¿De qué color va el tronco, maestra? Y la maestra le dice, pues del color que tú quieras. Tú pinta el árbol como tú quieras. Y me decía la maestra, él volteaba y me veía así como que me creía y no me creía. Y luego ya me fui y al rato regreso, ya pintado el tronco, pero estaba otra vez esperando. ¿Y las hojas, maestra? ¿De qué color van las hojas? Como tú quieras, le dice la maestra. Como tú quieras, como tú quieras expresarlo ahí está bien. Hace su dibujo y regresa por tercera ocasión la maestra. Y dice, ¿y ahora qué falta? Pues las nubes, maestra. ¿De qué color son las nubes? Y la maestra le dice, como tú quieras, del color que tú quieras. Y entonces ya después de estas 3 ocasiones se quedó intrigada y al final de la clase llamó al niño y le dice, oye, platícame, ¿para qué me preguntabas de qué color eran el árbol y las nubes? Tú podías hacer del color que yo quisiera. Y dice, no, maestra, porque la maestra que tuve el año pasado, ella me decía siempre de qué color tenía yo que pintar todo. Y entonces, pues yo no sabía si usted me iba a decir o yo lo iba a hacer. ¿No? Entonces, encarnar el conocimiento, pensar creativamente, requieren de estos espacios de posibilidad de la expresión personal donde las emociones también están en juego. Entonces, pero además, si no hay emoción, no puedo hacer del conocimiento una guía para la acción. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, me parece, algunas de las dificultades con las que nos topamos en relación con las emociones? Creo que culturalmente hablando es muy frecuente que encontremos de manera explícita o implícita que nos digan que las emociones son peligrosas. Cuidado, no vayas a dejar que te desborden, te pueden llevar por mal camino, te pueden confundir, la puedes pasar mal. Insistimos más en las emociones desagradables, como el sentirme deprimido, el sentirme enojado, el sentirme ansioso. Luego las vamos catalogando como buenas y malas. Y entonces, las buenas, pues órale, te damos chance pues de que las sientas. Las malas no, esas ni siquiera hay que sentirlas. Y el problema es que como ser humano yo siento una diversidad de emociones, tanto las catalogadas por algunas personas como buenas, como las catalogadas como malas. Y si yo les compro esta manera de calificar a las emociones, me meto en problemas serios. En problemas serios de salud, en problemas serios de bienestar, en problemas serios de la posibilidad de establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. También en estas categorías de buena y mala, lo pareciera que hay emociones y sentimientos permitidos, aceptados, si eres hombre o si eres mujer. Por supuesto, otras opciones de preferencias y de vida sexual ni siquiera estaban todavía consideradas cuando estaban estas categorías tan polarizadas. Hablamos de emociones constructivas y destructivas, pero muchas veces enfatizamos más el aspecto de lo destructivo que lo constructivo. ¿Cómo una emoción puede ser constructiva? ¿Cómo una emoción puede ser destructiva? En términos de escuela, algo que parece importante es que las emociones estorban para pensar bien. ¿Cuántas veces he oído y sigo escuchando esto? Para pensar bien hay que tener la cabeza fría. Es decir, emociones y sentimientos fuera. Curiosamente, el lema que me ocurrió para la escuela que tuvimos, la primaria, era sentir bien para pensar mejor.
En esa época no conocía yo todavía los trabajos ahora más recientes de un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, que ha hecho muchos estudios sobre esta cuestión de los sentimientos, emociones. Y él dice, en relación con los sentimientos, es cierto que a veces las emociones y los sentimientos nos pueden estorbar para pensar bien. En eso estoy de acuerdo. Pero la cuestión la veo de otra manera. Dice, uno, no hay manera de hacer desaparecer los sentimientos y las emociones. Podemos ignorarlos. Podemos hacer como que no están. No les hacemos caso. Pero ahí van a estar. Entonces, ¿qué pasa? Si los ignoramos, si los desconocemos, es más probable que nos estorben para pensar bien. Sí, pero lo que casi nunca tomamos en cuenta es que el pensar bien, el sentir bien, que los sentimientos potencializan el pensamiento. Y aquí nuevamente, sobre todo en términos de creatividad, esto es muy importante. Y cuando hablo de creatividad, otra vez, no piensen solamente así como, ah, sí, claro, estos creativos artistas, ¿no? Los que pintan, los que hacen música, los que hacen escultura. Cuando hablo de creatividad, pienso también los que son creativos en matemáticas, los que son creativos en física, los que hacen realmente investigación creativa o en los aspectos creativos de la investigación. Quizá pudiéramos decirlo con un poco de más precisión. Muchas veces también está la queja de que las emociones interfieren en las decisiones. Por supuesto, ocurre algo similar a lo que ocurre con el pensar y la creatividad. A veces pueden interferir, pero también a veces pueden potencializar y mejorar la calidad de las decisiones. Y no solo eso, sino darte la fuerza, la energía, el talante para sacarlas adelante. Sobre todo, por ejemplo, en situaciones complicadas. Las emociones te llevan a portarte mal, ¿no? Las emociones no te llevan a portarte mal. Las emociones te llevan a la acción, sí. Pero tú tienes otros elementos para ir decidiendo si esa acción la encaminas en un sentido o en otro. Las emociones ocasionan malestares, las emociones sí. Pero ¿alguna vez te has preguntado lo que un malestar puede aportar para que tú generes bienestar en tu vida? ¿Alguna vez has considerado que el malestar lo que te está diciendo es, mira, aquí hay estos aspectos en tu vida que no van bien, necesitan de tu atención? Y entonces, como no los vemos así, nada más nos quejamos, los sufrimos, los padecemos y muchas veces queremos hacerlos desaparecer a como de lugar. En lugar de escucharme desde el malestar, para descubrir qué de mi vida necesito atender, transformar para vivir mejor. Saber hacer eso a mí me parece que es una cuestión de educación. Porque es eso, educar es aprender a vivir con bienestar en las relaciones con los otros. Las emociones, luego dicen, es que me generan problemas con otras personas y a veces las emociones nos generan problemas. Pero otra vez, vemos la parte del problema y no vemos la parte de el potencial constructivo y el beneficio que eso tiene. Y tampoco, el asunto es, tampoco nos detenemos a considerar cómo mi manera actual
de sentir, atender o desatender las emociones me lleva a generar problemas. Porque en muchas de esas situaciones no son inevitables, son muy bien que podrían ser diferentes. Pero ¿y dónde aprendimos a reconocer nuestros sentimientos y emociones? ¿Dónde aprendimos a reconocer y a expresar todo eso que sentimos? ¿La vida cotidiana dónde? ¿En la escuela dónde? Y ojo, no estoy en primera instancia proponiendo que haya clases, ahora lo diría en términos más contemporáneos, que haya clases de inteligencia emocional. Eso podría ayudar, pero tiene también sus asegúnes. Porque el asunto es que la emoción y el sentimiento está si yo aprendo física, si aprendo leyes, si aprendo matemáticas, si aprendo química, literatura, sociología, psicología, lo que sea que yo esté estudiando y queriendo aprender, ahí hay emocionalidad. ¿Y cómo entonces voy a atender esa emocionalidad para encauzarla en dirección a generar aprendizajes significativos en un contexto educativo? Para mí esa es la invitación, el reto, el proceso a ir generando, ¿no? Y entonces vamos haciendo una pausita breve, pero te invito a que pongas atención y te fijes en tu cuerpo. ¿Qué sientes en relación con todo esto que vas escuchando? ¿Qué sensaciones identificas en tu cuerpo? ¿Y qué sentimientos y emociones reconoces que experimentas al estarme escuchando? Ahí están. No sé si te habrá sido más o menos accesible o no el reconocerlas, identificarlas, pero ahí están. Y reconocerlas es un primer paso para poder irlas integrando en todo este proceso de generar conocimientos, realizar aprendizajes en esta perspectiva educativa. Y bueno, ya hice algunos comentarios, pero quisiera complementar un poquito más esta parte de el potencial constructivo de las emociones. La siguiente, por favor. Entonces, ya mencioné que las emociones nos ayudan a pensar mejor y a ser creativos, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad y la curiosidad de preguntarle primero a un pintor, luego a un investigador de matemáticas. Y yo les decía, a ver, en ese momento en el que tú estás así como inspirado, siendo creativo en eso que tú haces, tenía un poco más de idea en lo que eso podía significar en el pintor, en el investigador en matemáticas, ahí ya no tenía yo tanta idea, pero le pregunté, pero hay momentos que te implican ser creativo en lo que tú haces, sí, claro. ¿Y cómo es tu vivencia? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué te pasa a ti cuando estás en esos momentos? Y fue muy interesante y sorprendente porque me decían, es que es algo que siento en mi cuerpo y viene desde mi cuerpo. Desde mi cuerpo puedo decir, falta aquí una pincelada, un brochazo, un matiz. Desde mi cuerpo puedo decir, ya está terminada la pintura. Y en matemáticas era, desde mi cuerpo de repente me viene una idea, una fórmula, un procedimiento, un paso a dar. Y luego voy y lo corroboro. Qué interesante esta posibilidad de reconocer y de estar abiertos a integrar la corporalidad y también la emocionalidad
como parte de estos procesos de pensar mejor y de ser creativos. Las emociones también impulsan y orientan nuestras acciones. Y si no, ustedes fíjense, cuando se sienten entusiasmadas con relación con algo, ¿cómo lo hacen? Con gusto, rapidito, lo disfrutan. Las emociones también nos ayudan a sentir y expresar la solidaridad por los otros. ¿O no? Con las personas que queremos, que sentimos cercanas, pues que es el cumpleaños, nos solidarizamos y vamos a celebrar y lo festejamos ahora, aunque sea por Zoom, pero buscamos la manera de celebrarlo. Que si tienen un problema, una situación difícil, pues ahí estamos también. Nos apoyamos. El amor y el cuidado por uno mismo y por los demás pasa también por un tamiz de emociones. Y les decía, podemos tomar mejores decisiones. Porque muchas veces pensamos otra vez que el proceso de toma de decisiones siempre es un proceso totalmente racional. Hombre, haz tu listita, pros y contras. Pues ya hice mis listitas y bien grandecitas, ¿no? Pero aún así, todavía no logro decidir si hago esto o hago lo otro. ¿Cómo se siente emocionalmente o en sentimientos hacer esto o hacer esto otro? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Quedarme o ir? Ya tengo mi listita de pros y contras de cada una de esas opciones. Pero si yo amplío mi horizonte para integrar mis emociones y mis sensaciones corporales, cierto tipo de sensaciones corporales, en el proceso de toma de decisiones, enriquezco el proceso. Y hay más probabilidades de que la decisión que tome yo me quede en paz y me resulte más satisfactoria. Si lo hago solo desde la perspectiva lógica, racional, la lógica siempre es excluyente. Y entonces parece que tengo que tomar esto y dejar esto fuera, como que no lo hubiera tomado en cuenta. Y entonces, cuando decido de esta manera, es más probable que mi satisfacción no sea tan plena, tan completa, porque hay algo que pareciera que me reclama y me dice, a mí no me tomaste en cuenta y yo también era importante. Cuando atendemos a la situación desde las emociones y desde las sensaciones corporales, nos queda más claro de una manera sentida que tomamos a todos en cuenta y por lo tanto la decisión es más, con más paz, con más serenidad que nos quedamos en relación con él. Porque no hay algo de nosotros que dejamos fuera, que no escuchamos, que excluimos. Esto en la situación actual, con cuáles son algunas de las cuestiones que nos confrontamos y que yo a veces digo un poco en serio, un poco en broma, es que esto del COVID nos agarró fuera de base. Nos agarró, pero totalmente descanchados, o sea, sin práctica alguna. La siguiente, por favor. Toda la vida siempre podemos saber que vivimos en una incertidumbre. Pero creo que las circunstancias actuales, por lo menos en lo personal, me han ayudado a sentir la incertidumbre. Ya no es nada más saber, sí, es que finalmente siempre puede pasar algo inesperado, finalmente, no, ahora es sentirla y sentirla con mucha intensidad. Yo todavía diría que me siento muy sorprendido
de la cantidad de actividades que he tenido que cambiar, cancelar, modificar por las circunstancias. Y a mí que, pues sí me gustaba, así como así, bueno, ya está esto planeado, pues así se va a hacer. Pues que fíjate que siempre no y no se pudo. Y hay que buscarle de otra manera. Y no hace muchas semanas, 2, 3 semanas. Oye, ¿y el fin de semana entonces qué van a hacer? Mira, como lunes a martes dije, pues mira, está planteado que tal vez esto, lo más seguro es que quién sabe. Pero ¿cuál era la gran diferencia para mí? Poderlo decir sintiéndome en paz, sin angustiarme y sin pelearme con eso. Es poder asumir, bueno, yo hago lo que depende de mi hacer. Intento darle dirección a estas circunstancias y situaciones, pero me queda muy, 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 muy claro que hay muchos otros elementos, personas, condiciones, circunstancias que se están moviendo, que están cambiando, que aparecen repentinamente y que van a incidir en lo que yo tenía contemplado hacer. Pero también veo como para muchas personas esto resulta verdaderamente angustiante y difícil. Porque venían acostumbrados a vivir con la idea de que controlamos, planeamos y ejecutamos de acuerdo con eso. Y todavía, desde mi perspectiva, alcanzo a ver algunas acciones. Es que hay que hacer eso. Ah, está bien. ¿Quieres creerte todavía que todo se puede planear y controlar al detalle? Me parece que eso a lo que te va a llevar es a la decepción, a la desilusión y a la frustración. Y además a no contemplar otras opciones. Esto puede ser así, pero si no, pues podría ser así. ¿Sí, no? ¿No? Desde cosas tan ahora básicas como el poder estar ahora conversando acá. ¿No? Hoy que mi computadora no está agarrando la señal. Ay, mira, aquí tengo el iPad. Creo que mi iPad tiene mejor recepción. Se agarra el iPad. Pues tampoco quiso. Déjame probar con el celular. Ah, pues el celular. Pero con relativa tranquilidad, no con esa ansiedad. Ay, entonces ya el internet. Pues claro que me voy llenando de estrés. Claro que voy impulsando la ansiedad. Y entonces estoy más estresado, más ansioso. ¿Qué ocurre con eso? Por supuesto que me siento menos tolerante con otras personas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que más fácilmente me peleo, como decían antes, no con quien me la hizo, sino con el que primero se me presenta enfrente para desquitarme. Entonces, muchas personas que se sienten muy ansiosas, deprimidas, enojadas, asustadas, y no saben qué hacer con eso. Pero ¿cuándo aprendimos eso? ¿Y dónde estaban todas nuestras actividades educativas? Es mi pregunta. ¿Dónde estaban y dónde están? Porque fíjense, aquí hay algo también interesante. Es más frecuente que esto se vea como una cuestión, como un problema de salud. Sí, tiene un aspecto que incide en nuestra salud, pero finalmente tiene que ver con un poder vivir con bienestar con otros, y a eso yo le llamo una actividad educativa. Y cuando lo veo solo desde la perspectiva de la salud, parece que lo que importa es nada más quitar eso, que ya no se sienta ansiosa, que ya no se sienta deprimida, que ya se le pase el coraje. Y ya quedó bien. Ya con eso aprendió a reconocer, a expresar, a integrar sus sentimientos y emociones en todas sus actividades y en todas sus relaciones. Pues no. Por eso también digo, son insuficientes plantearnos actividades de prevención. Muchas veces son necesarias. Son insuficientes. Y si solo llegamos hasta ahí, estamos quedándonos a deber a nosotros mismos. El trabajo educativo implica proponernos qué quiero promover, qué quiero conseguir, qué quiero que ocurra.
quiero aprender a reconocer mis emociones y sentimientos, a expresarlos, a integrarlos en mi vida, a integrarlos en mis aprendizajes. Y eso es lo que quiero. Y si lo sé hacer, situaciones como las de Oprah las vamos a poder vivir y resolver de una manera distinta. En las circunstancias actuales, pues ¿cómo encuentro modos saludables de vivir y convivir? Pues hay muchas cosas que están siendo problemáticas y miren, una experiencia muy importante en estos meses del COVID-19 es poder haber acompañado a personas que trabajan en centros de salud, en hospitales. Y un aspecto importante ha sido en esto, ¿sí? Cómo ir aprendiendo nuevas maneras de reconocer, integrar y expresar los sentimientos y las emociones. Para que en lugar de que esos sean vividos como experiencias apabullantes que me sobrepasan, que me desorganizan, se puedan vivir de una manera distinta, incluso como algo que me da pistas de modos diferentes para enfrentar y resolver las situaciones concretas. Para sentirme distinta en relación con mis colegas, con mi familia, y entonces evitar ese desgaste y poder, digamos, encontrarle un sentido más positivo y constructivo a todo ese trabajo tan importante que están realizando. Pero vuelvo a insistir, ¿cómo es que a estas alturas del partido siglo XXI seguimos sin generar espacios explícitos y procesos para aprender a integrar las emociones? ¿No? No hace todavía muchos años, me acuerdo alguna vez un taller que estaba yo tomando sobre estas cuestiones de docencia. Y en la sesión de la mañana salía esta cuestión de los sentimientos, emociones, y entonces todos, incluyendo el instructor, estuvimos de acuerdo en que las emociones y los sentimientos necesitan un lugar en los procesos educativos. En la sesión de la tarde se armó una discusión muy interesante y había mucha emocionalidad en la manera como nos estábamos expresando y todo eso. Y de repente quien coordinaba la sesión dice, a ver, es que esto ya se está convirtiendo en un grupo de terapia. Y yo, que suelo ser preguntón, porque creo que las preguntas son importantes, pues hace un manera, a ver, no entiendo. En la mañana estuvimos muy de acuerdo en que las emociones son parte del proceso educativo, del proceso de aprender. Y ahora, porque estamos tan emocionados en lo que estamos dialogando y platicando, ahora resulta que ya se convirtió en terapia. No lo entiendo. No estamos hablando de problemas personales siquiera, como para decir, bueno, pues sí, ya estamos en terapia. Estamos discutiendo estos temas, ¿no? Con mucha emocionalidad, sí. Pero yo creo que es porque nos interesan, porque nos importan, porque nos entusiasman, porque nos desafían. Entonces no estamos haciendo terapia, estamos haciendo intensamente una experiencia educativa. Y estamos viendo cómo integramos eso en nuestro proceso de aprender. No creo que logré ser muy convincente con mis expresiones. A mí me queda muy claro que el asunto va por ahí. Las emociones son esenciales en los procesos educativos. Las emociones no son terreno exclusivo de la psicoterapia. Más aún, como les digo a veces a algunos de mis colegas, mira, si estas personas tuvieran otros espacios y otras oportunidades de conversar y de interactuar en la vida cotidiana, no necesitarían ir a psicoterapia. Que muchas personas estén en psicoterapia, a mí lo que me muestra es las carencias educativas que tenemos en la vida cotidiana. Llámense escuela, llámense familia, llámense entorno social.
Para mí, el reto es grande y bueno, voy a terminar con dos. La siguiente, por favor, para tener este tiempo de poder conversar algo más. Entonces, si llamamos educación al aprender a vivir y a convivir, cuidando nuestro entorno natural y generando condiciones de justicia y equidad para todas las personas, aprender a sentir, pensar creativa y críticamente y resolver problemas de un horizonte ético con una perspectiva de un desarrollo integral no solo de las personas individuales, sino de las personas como colectividad y en esa visión de interacción con el entorno y la naturaleza. Entonces yo digo, la siguiente por favor. Sin emoción no hay educación. Pues bueno, hasta aquí mis sentipensares. Ojalá que ustedes también se animen a compartir sus experiencias, sus sentipensares, sus preguntas, lo que ustedes gusten. Muchas gracias, Salvador. Muy interesante todo lo que compartes con nosotros. Y pues sí, como tú dices, y los invitamos tanto aquí como a través del YouTube, de la página del CCE, que puedan hacer sus comentarios y preguntas. Puedes poner la siguiente diapositiva nada más para que se quede ahí grabada antes de dejar de compartir pantalla. Uh-huh. Bueno, pues hola, soy Cecilia Zabaga, ahorita no estoy desde mi celular, no tengo la cámara disponible, pero de verdad, si estuviéramos en presencial hubiera recibido un gran aplauso de mi parte, me encantó. Y yo la pregunta que me queda, ahorita que nos preguntabas de qué emoción sienten, o sea, qué sienten en su cuerpo, yo siento como esas ganas de, como esa energía para crear nuevas actividades para mis alumnos, para realmente poner en práctica pues esta parte de la emoción dentro de la educación, pero aún así me queda la pregunta y que tal vez tú nos puedas o me puedas orientar de cómo le puedo hacer, o sea, qué estrategias hay para realmente aplicar esta parte de la emoción dentro de, por ejemplo, una clase que nada más dura 2 horas, donde tenemos ese contenido temático, donde sí, o sea, tal vez sí podemos poner estas actividades que tengan relación con la vida cotidiana, pero cómo integrar esa parte de la emoción dentro de este proceso educativo ahorita a distancia. ¿Cómo, o sea, se le pregunta al alumno o qué experiencias has tenido tú? ¿Tu nombre me dijiste cuál es? Cecilia Sabaj, mucho gusto. Cecilia, oye, gracias por este planteamiento. Dime, ¿cómo qué clases das tú? ¿Qué temáticas abordas en alguna de tus clases? Bueno, por ejemplo, una clase que me gusta mucho es la de tecnologías educativas. Ajá. En tecnologías educativas, bueno, ponemos casos yo les planteo casos, damos temáticas de tecnología, de cómo aplicar la tecnología en el proceso educativo, de lo que tenemos que tener de competencias los alumnos y maestros, etcétera. Pero sí veo que en estos momentos, por ejemplo, en estos momentos del semestre, los alumnos tal vez ya están un poquito cansados, ya están un poco saturados, entonces no sé cómo hacer para, eh, o ahorita me gustaría saber más estrategias para saber cómo se sienten y poder integrar esa parte de la emoción en el proceso educativo. Fíjate, ahorita tú me estás diciendo que identificas que se sienten cansados y saturados, Sí. ¿verdad? Entonces, voy a nada más así como a pensar, a sentir pensar en voz alta. ¿Qué tal que en una sesión tú llegas, oigan, muchachos, muchachas, no sé cómo te diriges a ellos? Pues me parece que están un poco cansados y saturados con todo esto a esta altura del semestre. ¿Cómo están?
A ver, platíquenme, me gustaría saber cómo está, cómo se siente. Ok. Y ya estás abriendo ahí una primera cuestión, ¿verdad? ¿Qué temas han estado platicando En estos en el lugar? últimos días Ajá, vimos lo que eran las plataformas LMS, PLE, vimos la gamificación como parte del proceso educativo, ok. Entonces, este, fíjate, todo eso. ya les escuchaste, te empiezan a decir que están cansados, saturados, etcétera. Nosotros hemos venido trabajando aquí en poder entender el funcionamiento de estas plataformas. Queremos saber cómo estos recursos tecnológicos los podemos poner al servicio de comunicarnos, conversar y poder aprender juntos. Esa es la parte de la tecnología. Pero tenemos que tener presente que esa tecnología pues quiere ser un instrumento para nosotros, que somos seres humanos. Y que hay momentos en que efectivamente nos podemos sentir cansados y saturados. Y a ver, por ejemplo, ahorita, si tú te sientes cansada y saturada, ¿te sientes con ganas de prestarme atención? Ujú. ¿Sientes que vas a poder aprender? Ahora, ¿qué ha contribuido en lo que se alcanzan a dar cuenta a que ustedes se sientan cansados y saturados a estas alturas del semestre? ¿Son los temas? ¿Son el modo de trabajo? ¿Son los horarios? ¿Son la cantidad de trabajo? O como dicen, A, B, C o todos juntos, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué encuentras en mis comentarios? A ver. Bueno, pues esta parte de escucha, sí, creo que podría ser una buena estrategia que a veces por el tiempo de, bueno, ya vamos a ver los temas, ya vamos a concluir, vamos a hacer reflexión del tema, pero sí, sí, para mí siempre ha sido muy importante esta parte, o sea, yo sé que si alguien está estresado o triste, muy probablemente no me va a escuchar para nada y va a estar en otro tema menos que la clase. Entonces, me gusta esta parte de, pues, escucharlos, darles un momento de, pues sí, de igual hasta alguna estrategia de mindfulness, algo así, para que se relajen, que se concentren en la hora. Pero sí, muchas gracias. Porque fíjate, si tuvieras que escoger entre decir, cumplí todos los temas, me pongo palomita y me van a poner palomita porque cumplí todos los temas. Pero no tuvimos ni tiempo para respirar porque íbamos a la carrera. Ujú. O decir, bueno, cumplí con el 80% de los temas, pero los conversamos, los sentimos, los vamos asimilando. Lo que se llevan de aquí se lo llevan apropiado y lo van a poder utilizar. No, claro que prefiero que se lo lleven apropiado y que lo utilicen y que les apasione y les guste también. Y a veces tendrás que asumir que no te van a poner todas las palomitas, porque los criterios para evaluar a veces no están en la línea con esto que yo llamo educativo. Responden a otro tipo de criterios. Claro. Bueno, sí, Pero sí. hay que asumirlo, ¿qué quiero? Y entonces es importante porque entonces tampoco yo me voy a sentir mal porque no me pusieron dos palomitas, nomás me pusieron una. Pues sí, porque de acuerdo a sus criterios, pues también yo nomás merecía una palomita. Pero de acuerdo a todos Claro. los otros criterios de valor, yo creo que tuve tres palomitas. Sí, claro, claro. Es una cosa importante trabajando en las escuelas como institución educativa, como una institución social. A veces, desde esta perspectiva educativa, yo digo, pues trabajamos de una manera un poco paradójica y tenemos que asumir las contradicciones que se dan, en lugar de verlo todo como de blanco y negro, porque entonces no logramos mucho. Claro. Muchas gracias. Sí, sí, me ayuda. Muy bien, Cecilia. ¿Quién Bueno, más yo quiere nada más, compartir? Adelante, Erika. solo quería comentar que a mí me gustó mucho
porque fue una reflexión, digo, en nuestras clases en educación, pues nos hablan mucho sobre este tema de involucrar las emociones em, en las clases, no nada más enseñar y ya. Entonces, también pues fue un punto de vista, un enfoque también muy diferente, igual con la misma importancia. Entonces se me hizo muy interesante como reflexionarlo desde otra perspectiva. También interesante. Ujú. Me gustó mucho. Gracias. Gracias, Erika. Sí, yo igual que Erika, siento que ya, pues, por ejemplo, yo estoy en séptimo, entonces como que estos temas de las emociones, pues ya los conocemos, pero yo me quedé como con todas las cuestiones de que si no hay emociones, no vas a poder lograr esto, no vas a poder lograr el otro. Entonces, creo que es algo que nunca te lo mencionan de una forma tan clara. Y también como todo lo que es de que si una persona no empieza a conocer sus emociones desde muy pequeño, puede que muy grande, ya pues, por ejemplo, a esta edad o un poquito más grande, pues todas estas emociones pues sí le pueden afectar como en su educación o en su forma personal. Pero pues, por ejemplo, yo me quedé pensando, por ejemplo, en la edad de mis papás o en esas generaciones, pues no era como que algo que se hablaba o se buscaba como maestra de que, ay, no me está contestando bien un examen o lo veo estresado, voy a hablar con él, como que era más fijo de que, ay, sí, que el contenido, que toda esta parte. Entonces, siento que, por ejemplo, lo que es ahorita, no sé, educación en adultos, um, como que es algo nuevo el hablar de esto o encontrarse con profesores, no sé, en maestría, que lleguen a comentarte, bueno, no está en maestría, pero supongo que llegue a pasar, de que no sé cómo se encuentran hoy y personas que apenas se encuentran con este contacto de que como que mi maestro de maestría me está preguntando cómo estoy, como que siento que sí ha de ser algo complicado o un shock para todas estas personas encontrarse como con estas cuestiones ya emocionales dentro de una clase y más de pues posgrados o maestrías que ya no son como niveles más básicos. Ajá. Ya, me quedé pensando todo en esta situación. Sí, a veces en los niveles de posgrado son más complicados, porque, como yo digo, ya tienes más malos hábitos aprendidos. Ya tus aprendizajes en relación con eso están muy fortalecidos y te va a costar más trabajo cambiarlos. ¿Sí? Desde la incredulidad inicial que pueden generar. Y también quería comentar a propósito de lo que nos dijiste, Diana, no se trata en primer lugar como de poner a las emociones como tema. A veces será importante, a veces será necesario, a veces ayudará, pero no es el punto central. Y mira, esto lo digo porque hace algunos años, no muchos, pero hace algunos años, de repente se puso como de moda hablar y atender toda esta cuestión de la autoestima, ¿no? Y la autoestima por aquí, la autoestima por allá, y yo creo que hemos hecho muchas barbaridades en nombre de la autoestima. Pero una de ellas es que entonces empezaron a generar muchos talleres de autoestima. Y una de las cosas que a veces yo he comentado en relación con las escuelas es, si nuestra manera de resolver estos temas como otros es aumentando cada vez temas, pues nos vamos a seguir complicando la vida, porque cada vez los programas son más grandes, porque cada vez hay más cosas que tendríamos que ver, y pensamos que todo lo tenemos que ver así. No hay tiempo. No hay modo de hacerlo. Y por el otro lado, en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de visitar algunas escuelas que curiosamente tenían estos programas de desarrollo de autoestima, su clase de desarrollo de autoestima, y les hacía ese comentario: miren, yo creo que es más valioso y efectivo que ustedes se traten con respeto, que ustedes cumplan lo que dicen, que ustedes resuenen y atiendan a los contenidos afectivos de su comunicación, y pueden ahorrarse el taller de autoestima. Tienen su taller de autoestima, pero no se tratan con respeto. Tienen su taller de autoestima, pero que excluyen y discriminan a algunos. La vivencia va a ser más poderosa en términos de la influencia
que lo que puedan aprender en el taller de autoestima. Entonces, fíjense, el asunto no es solo como qué estrategias vamos a usar en una clase para hacer esto. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo nos vamos a escuchar? ¿Cómo nos vamos a hablar en todo lo que hagamos en la escuela, en el aula? Para que responda a esta visión diferente de lo educativo. Porque si no, lo que hacemos, me parece a mí, es como ir haciendo parches. A veces es la única posibilidad que tenemos y puede valer la pena. Porque también hay que asumir que las circunstancias de las diferentes instituciones son muy, muy, muy diversas. Y entonces difícilmente podemos decir, esto hay que hacerlo así y esto va a estar bien para cualquier lugar, en cualquier condición. No, también ese es un asunto que sí tenemos que ver, dada esta institución, dada estas circunstancias, dado este grupo, dado mi propia manera de ser que también cuenta, que puedo hacer diferente, cómo me puedo relacionar diferente, cómo les hablo de manera distinta, cómo los escucho de manera distinta. Un día en una clase de español, creo que era también con niños de tercer año en esta primaria, a propósito de redacción, iba a ser el Día de las Madres, entonces, ¿qué tal si les hacen una cartita a su mamá por el Día de las Madres? Fíjese cómo ahí va siendo una manera de juntar relaciones de afecto, relaciones sociales, con la expresión escrita del español. Entonces no tengo que aumentar todo lo demás. Voy a tener que hacer expresión escrita, pues ¿qué tal si le escribes una cartita a tu mamá? ¿No? Ya eso nos da posibilidad de ir combinando. Pues ándale que una niña, no maestra, yo no le voy a escribir la carta, no. La maestra, no, porque estoy enojada, yo no le quiero escribir una carta a mi mamá. La maestra afortunadamente alcanzó a darse su tiempo. Dije, muy bien. ¿Y qué te parecería escribir una cartita? Pues a lo mejor para tu mamá, o a lo mejor para mí, o a lo mejor para Salvador, en donde nos platiques cómo te sientes. ¿Cómo es eso de que qué pasó que estás tú tan enojada con tu mamá? Ah, sí, maestra, eso sí lo puedo escribir. Y se puso a escribirlo. O sea, lo que quiero es mostrar cómo podemos ir aprovechando incluso estas circunstancias un tanto inesperadas para irlas encauzando de esta manera. Pero entendemos que eso es el foco de atención. No es, no, 10 de mayo toca carta para la mamá, a fuerzas tiene que ser carta para la mamá, porque si no, pues no. O cuando hablábamos de que hay que partir de los intereses de los alumnos y una maestra también. No, pero es que, ¿cómo voy a saber cuáles son los intereses de los niños? Eran creo tercero, cuarto de primaria. Y yo muy ingenuamente dije, pues pregúntales, ¿qué quieren aprender? ¿Qué preguntas tienen? Y al final de la mañana, ya cuando terminamos, llega la maestra con un montón de papeletas. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Léalas. Me dijo así con una sonrisa así medio traviesa, léalas. Y a ver, ¿qué quieren aprender? Y ahí les va alguna de las preguntas. ¿Por qué pinta la tinta? ¿De dónde sale el petróleo? ¿Cómo se hace un periódico? ¿Cómo se hacen las telas? Y así, por el estilo. Y yo dije, caray, esto, le dije, nos da para un ciclo escolar y más, ¿verdad? Dice, pues sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a ver cómo las podemos organizar y vamos a empezar a buscar situaciones concretas desde donde ellos puedan empezar a ahondar estos intereses. Una de las situaciones concretas que nos pareció más accesible en lo inmediato fue pues concertar una visita a un periódico.
¿verdad? Entonces organizamos la visita al periódico. Fíjense todo lo que había ahí. Era hablar con los reporteros, era hablar con la gente que trabajara en el periódico, y la gran emoción era ver las máquinas imprimiendo el periódico. Entonces, el asunto es ese, tenemos que ubicarnos de otra manera para pensar más allá de los parámetros que estamos acostumbrados por nuestra propia formación que hemos tenido, que eso es muy importante. Eso es lo que cuesta más trabajo cambiar. Como yo suelo decir, es que si me hubieran conocido antes, hubiera dicho, no, algo le pasó. Me lo cambiaron radicalmente. Era muy cuadrado, cuadradísimo, y en algunas cosas sigo siendo. Pero he ido logrando salirme de esos cuadrados que aprietan, que apachurran, que constriñen. ¿Quién más nos comparte una experiencia, una pregunta? Yo, bueno, no es pregunta, es más bien como un comentario. O sea, con esto que nos decías de la niña, creo que muchas veces los maestros estamos como muy enfocados en desarrollar todas las emociones de los niños y que ellos como que aprendan de que no, está bien cuando estás enojado, está bien que estés triste, está bien, o sea, como todo eso, Ah, pero creo que también se nos olvida un poco que pues los niños vienen de una casa en donde a lo mejor no sé, los papás están divorciados o tienen algún problema y, o sea, como que todo lo que les tratamos de enseñar, pues no sé, en la casa y a lo mejor se pierde un poco. Porque no sé, nosotros les decimos, sí, está bien que llores. Y llega a su casa el niño y empieza a llorar y el papá le pega y le dice de que no, es que acuérdate, los niños no lloran y así. Entonces creo que también ese es como un problema al que muchas veces nos enfrentamos todos los maestros, o sea, las casas que pues tal vez si nosotros pensamos de una forma, pero los papás piensan de otra. Entonces ya como que se complica toda esa parte. y fíjate, Mariana, que vivimos en una sociedad plural, en una sociedad con diferentes puntos de vista, diferentes costumbres, diferentes modos de apreciar. Y una de esas diferencias es que ciertamente hay muchas personas que piensan y están convencidas, como eso que yo les decía, que hay emociones buenas y emociones malas, emociones de hombres, emociones de mujeres. No es bueno mostrar las emociones en público, etcétera, etcétera. Pero fíjate que yo te puedo decir que si tú estás aquí en mi clase, aquí no hay problema. Si te sientes triste, si estás contenta, si te enojas, lo iremos atendiendo y lo iremos resolviendo. Y también, bueno, habrá que tener presente que no todo mundo se va a sentir cómodo con ello. Y a lo mejor algo que podemos ir conversando y aprendiendo es con quiénes sí puedo expresar las emociones, con quiénes no, con quién puedo expresarlas de cierta manera y con quiénes de otra. Pero sobre todo ir teniendo la seguridad y que tú tengas la seguridad de que eso que sientes tiene un sentido y tiene un valor para ti y que tú puedes ir encontrando los modos de expresar de acuerdo a las circunstancias. Pero que aún con las personas que dicen que no tienes que expresar nada, eso no quiere decir que tú tengas que desvalorizar lo que tú sientes. Eso, a ella le cuesta trabajo aceptar la expresión de las emociones. Ella se siente incómoda si yo lo expreso, pero sí creo que aquí hay un asunto que hay que conversar un poquito para atender y entender esta diversidad en la que vivimos. ¿Quién más? ¿Preguntitas, comentarios? Bueno, yo tengo una pregunta, a ver. ¿Tú cómo te ves a ti misma en términos de cómo reconoces y aceptas tus diferentes sentimientos y emociones? Y
tú cómo te ves a ti misma en términos de cómo expresas en diferentes circunstancias los sentimientos y emociones que vas experimentando. Pues es que yo creo que a veces pues es que depende de la situación en el momento y con las personas con las que estás. Por ejemplo, si tú estás enfrente de un grupo y pues traes muchos problemas en tu casa o de forma personal, pues claro que no vas a llegar con los niños de que llorando y así, porque pues uno las vas a asustar y pues van a como perder esa atención con la que llegaron. Ajá. Entonces, pues siento que cuando estás como en un rol de maestro, pues tienes que pues, siempre estar ahí activo, o sea, muy, pues dando una buena presencia de tus emociones, por lo mismo que como tú eres su ejemplo, eh, pues tienes que como que motivar desde el inicio, o sea, siempre estar eh, presente y de forma pues positiva. Pero, por ejemplo, claro que mis emociones no son las mismas cuando soy maestra, pero cuando, por ejemplo, estoy con mis papás, o sea, claro que llego a ser un poco más transparente, con mis amigas también, o sea, soy más directa de que, oigan, me siento así. La verdad, yo también soy alguien que soy como muy, mi cara habla mucho. Entonces, pues también, o sea, si yo estoy triste, se me va a notar luego, luego. Si estoy feliz también, pero pues siento que va a depender mucho del lugar donde te estés desenvolviendo y que claro que no va a ser tus mismas emociones ni las vas a demostrar de la misma forma en todos los Ujú. momentos. Oye, Diana, pero dijiste que si estás con tus alumnos, tú tienes que ser de alguna manera ejemplos para ellos. ¿Podrías ampliar un poquito más a qué te refieres con eso? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, estoy en un tema, no sé, por ejemplo, de historia. Ajá. Y por ejemplo, yo, pues no, por ejemplo, yo como maestra no soy muy fan de dar esos temas. Ujú. No, porque no sé, me cuesta un poquito como comentarlos y explicarlo. Entonces, si yo lo comento y se los explico pues así de que muy lento, de que sin ganas, pues claro que su atención no va a ser, pues no va a ser positiva, no va a ser Ujú. la que yo quiero que espero, no van a tener su atención siempre. Pero claro que si yo les digo, oigan, ¿saben qué? Ah, me cuenta que hace muchos años pasó esto y se lo empiezo a contar y empiezo pues a verme pues así que, ay no, les voy a contar una historia muy padre. Pues claro que todos van a estar así que, wow, la misma está contando algo que pasó muchos años y fue muy importante. Entonces, desde la manera en que tú transmites toda esa energía, todas tus emociones, ellos también van a estar atentos a lo que tú dices. Entonces, como que siento que, no sé si contesté la pregunta, Oye, pero entonces cuando lo vas narrando y lo vas compartiendo, ¿cómo te vas tú sintiendo? Porque tú pues dices, me sí, siento ¿te sientes qué? pues me siento completa, plena, a gusto, tranquila. Y entonces, ¿dónde Eh, quedó eso de que no eres muy fan de la historia y que hay algunos temas bueno, que pero no pues te es que tú gustan? también a veces tienes que meterle un poquito de tu persona para que, pues de ese lado de que, ok, voy a intentarlo, voy a tratar de que sea ameno y grato para ellos escuchar toda la historia de la independencia que la voy a escuchar todos los años, pero yo se los voy a tratar de contar a mi manera y con esas emociones y sentimientos y esa autenticidad que yo tengo. Entonces, fíjate, creo que aquí hay otra pregunta que es para mí muy importante. ¿Cómo puedo hacer yo mi trabajo de una manera tal que no solo resulte atractivo y entusiasmante para los alumnos con los que trabajo, sino que también resulte atractivo y entusiasmante para... Pues es que creo que, o sea, el ya estar frente a un grupo es porque de verdad tú quieres, o sea, porque es algo que tú escogiste. O sea, no es como de que, ay, me obligaron a estar aquí enfrente de ustedes. Y creo que también ahí tiene mucho que ver todo esto que dice Diana. O sea, hacerles las clases como muy amenas, como muy felices. O sea, pues no tiene que ser como de, no, hoy tengo que llegar feliz a la escuela porque es mi trabajo a fuerza. O sea, creo que es no sé, a mí me gusta mucho estar con los niños, estar platicando con ellos, enseñarles, porque pues sí, o sea, es lo que a mí me gusta, ser Ah, maestra es lo que a mí me gusta. Entonces, creo que de ahí parte un poco o sea, todo esto de el yo tener que llegar feliz, o sea, a lo mejor y, no sé, un día me desperté triste, pasó algo que
no sé, me hizo no ser como muy alegre ese día, pero pues creo que entrando a un salón también tienes que dejar un poco eso afuera, porque pues así los niños son como Tu, esponjitas. tu sentirte triste no tiene lugar en el salón. Pues es que, o sea, siento que se transmite a los niños. Entonces, Ujú. no sé, que los niños te vean como triste, pues a ellos les va a preocupar. O sea, pues sí, los niños se van como encariñando contigo Ajá. y pues el verte triste, entonces también a ellos los va a hacer sentirse tristes o no sé, se van como a preocupar o a asustar, Fíjate siento qué yo. curioso, yo digo, entonces se van a ir humanizando. Van a O ir sea, no, cayendo en y, cuenta que sentirse ajá, triste es parte de la vida de nosotros, que hay sí, días ajá, que no sentimos tristes y ajá. asumimos. Ah, no, sí, claro. O sea, los niños, pues, digo, también tienen que saber que, pues, está bien estar triste, que no siempre todos los días van a ser como muy alegres, que a veces te va a pasar algo, pero, Pero es muy pues, o sea, diferente, lo que no tú sé. dices que es muy diferente que tú les, vamos a decirlo así, que tú les digas que se vale estar triste, hay días que nos sentimos tristes, está bien estar triste, que tú llegues un día, déjenme nada más comentarles algo, hoy no vengo de muy buen humor, me siento triste, traigo algunas preocupaciones. Vamos a trabajar lo mejor posible, pero sepan que por ahí hay algo que me tiene triste y que, pero aquí estoy con ustedes y te enfilas a hacer el trabajo. ¿Cuál es el mensaje que ellos captan con eso? Que reconoces, que lo expresas, que lo integras, que no hay problema y sigues con lo que está ahí. Porque uno de los grandes, pues equivocaciones, digo yo, en relación con esto del aprendizaje de las emociones con los niños. ¿Cuántas veces he escuchado esa expresión? Está muy chiquita, no se da cuenta. Está muy chiquito, no se da cuenta. Y yo digo, pues, caray, qué interesante el asunto ese, porque casi podría decir que mientras más chiquito, más se da cuenta. ¿Tú qué creen que un bebé o una bebé que está tomando el pecho de la mamá no siente si la mamá está tranquila, si está ansiosa, si está enojada, si está de buen ánimo? Claro que lo siente. Y siente cómo es el estado de ánimo que hay en la casa y en la familia. O a veces los papás traen problemas y pero no discutamos delante de los niños para que no se enteren. O sea, piensan que porque no los escucharon hablar no van a sentir la tensión, el malestar que hay entre ellos. Y entonces hacen como que no pasa lo que sí pasa. O sea, fíjense los aprendizajes que van propiciando con eso y la confusión que se va generando en los niños y en las niñas. En lugar de poder tener claridad. Papás andan enojados. Es su problema, andan enojados. Ah, papás andan enojados, algo ferio está pasando. ¿Será que yo tuve algo que ver? ¿Será que yo hice algo malo? ¿Será que se van a ir y me van a dejar? Y entonces empezamos a fantasear una serie de posibilidades que más bien nos asustan y nos generan más ansiedad. Entonces, si yo no explicito que estoy enojado, que estoy triste algún día que llego a trabajar con clases, pues corro el riesgo de que los alumnos, primero yo digo, lo van a captar. Y fíjense, algo interesante es, se den cuenta o no de que lo captan, lo van a captar. Y como lo captan, les va a influir en su modo de estar, ¿no? Pero si no tienen la claridad de que mi enojo, mi malestar, no tiene que ver con ellos, yo ya traía desde mi casa, desde antes por otras cosas, fácilmente podemos generar una situación ahí de malestar y confusión por esta falta de claridad. Por eso la pregunta es, ¿cómo yo atiendo a mis emociones y sentimientos? ¿Cómo los reconozco?
cómo me permito vivirlos y cómo los voy expresando. Yo lo que sí les puedo asegurar es que los alumnos nos captan cómo nos sentimos. Y si tratamos de disfrazar, ¿qué crees? ¿Que me engaña? Ay, sí, se hace como que muy tranquilo, pero bien que no. Como que, la hace como que sí le gustó, pero no, yo sé que se enojó. Fíjense cómo otra vez es en estos modos concretos de relación, de comunicación, es que vamos configurando diferentes posibilidades en nuestras maneras de vivir e integrar en nuestras vivires y relaciones todos estos aspectos de sentimientos y emociones. Yo tengo, bueno, yo soy la encargada de estar al pendiente de los comentarios que hay en la transmisión en vivo en YouTube. Y entre otros comentarios que también me gustaría más adelante comentar, antes que nada me gustaría mencionarle una pregunta que me aparece aquí de Tania Leiva Sánchez, que nos dice, excelente conferencia, doctor Moreno, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿en qué temas o herramientas podemos capacitarnos o fortalecernos los docentes para canalizar o acompañar las emociones en el aula? Pues yo diría que de entrada, en aprender cada quien a reconocer, a integrar y expresar constructivamente mis propios sentimientos y emociones. Como ser el ejemplo. Porque entonces, pues si lo hago cotidianamente, pues me sale, o sea, ni esfuerzo me requiere, ¿me entiendes? No tengo que estar pensando, no, en las interacciones me va saliendo. Otro área para mí importante es en un cierto tipo y modo de escucha, que le llamaría como escucha comprensiva, ¿no? Yo trabajo una propuesta muy específica derivada de las aportaciones del doctor Eugene Gelling, que se conoce como filosofía de lo implícito y focusing. Y finalmente en esto lo que hay es una manera de atenderme y prestarme atención desde cierto tipo de sensaciones con sentido. Y luego desde ahí aprender a expresarme. Este es un modo de escucharme a mí que me ayuda también a escuchar y a captar y a entender a otras personas. Y me va ayudando a desarrollar también como esta habilidad para, apoyándome en lo que siento, poder expresarme y decir, sin que tenga que haber todo un proceso de pensar así muy cuidadoso, racional, detenido. No, me sale. Es como de dónde sale lo que yo digo cuando respondo las preguntas. No es que me pongo a pensar y ay, ¿qué le digo? Y entonces recibo la pregunta, me la dejo estar y desde ahí dejo que salgan las palabras. Si yo me entero de la respuesta cuando la estoy oyendo, no es que yo ya tenía preparada la respuesta. Pero entonces diría esas dos cuestiones: aprender a reconocer, integrar y expresar las propias emociones y aprender este modo de escucha comprensiva, empática, aunque ahí nos metemos otra palabrita también de que se entiende de muchas maneras distintas, pero bueno, por ahora la dejamos así. ¿Qué otros comentarios hay, Erika? A ver, compártenos. Muchas gracias por contestar la pregunta. Bueno, entre otros comentarios, ay, perdón. Ahí voy. Ay, perdón, se me perdieron. Ahí voy. No te preocupes, tú tranquila. Ya. El primero es del profesor Sergio Garza. Muy interesante, relevante y constructiva esta charla. Muchas gracias y felicidades. Otro de Mónica Marisol Villafuerte.
Un gusto escucharlo, doctor Salvador Moreno. En estos momentos recibo las reflexiones que comparte y me siento más tranquila con las preocupaciones de mi práctica docente. Ricardo Fernández, un gusto escucharlo. Érico Gabaldón, muchas gracias, doctor Salvador, un tema muy relevante. Laura Ibarra, gracias por compartir y por abrir estos espacios para que no solamente alumnos, sino toda la comunidad podamos acompañarnos y escucharnos, incluso de manera digital. Y ya. Pues a mí me da mucho gusto escuchar estos comentarios, apreciaciones que hacen, ¿no? Y sobre todo saber que de alguna manera lo que he ido compartiendo pues resuena e invita a seguir pensando alrededor de esto. No es que espere yo que estén de acuerdo o no conmigo, creo que lo más importante es que más allá de eso, que podamos seguir conversando para seguir generando sentipensares que nos lleven a experimentar diferentes maneras de estar con los alumnos en las situaciones en las que nos toca estar a cada quien, ¿no? Y desde ahí ir viendo también qué ocurre, si estoy de esta manera, si estoy de la otra, si escucho de esta forma, si escucho de la otra, qué va ocurriendo, qué se va propiciando. Y es un proceso continuo de ir descubriendo, de ir aprendiendo, ¿no? Para mí uno de los aspectos que más aprecio de trabajar como maestro es que sé que, pues sí, pues es que estás dando la misma materia desde hace 8 años. Pues el nombre de la materia no ha cambiado, pero el curso nunca ha sido igual, ¿no? Y si lo hubiera tratado de ser igual, primero, qué aburrimiento hubiera tenido que padecer yo. Y segundo, hubiera tenido que forzarme a hacerlo que fuera igual. Y tercero, cosa también muy seria, pues eso implicaría que no estaría tomando en cuenta las características de cada grupo. Digo, a mí me vale, sean como sean, aquí va la cosa porque esto es así, así tiene que estar. Pero desde el momento en que yo asumo que lo que ocurra ahí va a tener que ver con cómo el grupo y yo ya integrados, vamos construyendo algo, pues la experiencia va a ser única, particular. Y eso, en lugar de que sea así como algo aburrido, no, es emocionante, es desafiante, porque siempre hay preguntas nuevas, siempre hay comentarios de alguien que ve una perspectiva distinta. Es que esto a mí ni siquiera se me había ocurrido verlo de esta manera. Yo aprecio, valoro mucho esta posibilidad pues, de trabajar de esta forma. Y bueno, ojalá que esto que hemos podido compartir ahora, insisto, pues les genere también esta inquietud de acción para seguir explorándolo cada quien en sus situaciones y para seguir conversándolo, ¿no? Creo mucho en las conversaciones como modos de generar respuestas y generar sentipensares constructivos. Pues así es, Salvador. Muchísimas gracias por esta plática. La verdad, yo valoro mucho tu disposición siempre que te hemos requerido de la universidad para apoyarnos en este tipo de actividades que yo sí creo, soy una ferviente creyente de que la educación y a través de ella podemos lograr cambios como ninguna otra área. Y en relación a las inquietudes de las alumnas, pues sí, nada más recordarles que en la teoría lo sabemos. Aquí lo que de alguna manera nos tiene que invitar todas estas reflexiones es a llevarlo a la práctica y hacerlo vida. Salvador nos ha estado invitando a lo largo de su plática a poner atención en nosotros mismos, a ser congruentes a la hora de relacionarnos con los otros, a estar atento y escuchar activamente, no solo a nuestros alumnos, a todas las personas que de alguna manera coinciden conmigo en el diario vivir. Y algo que me gusta repetir mucho porque en realidad creo mucho en esa frase que luego manejamos en desarrollo humano, es que nadie da lo que no tiene.
Entonces, si nos queremos convertir en esos facilitadores de procesos, en esos facilitadores que realmente ayuden a los demás a tener una educación más integral, a estar emocionalmente más integrados, en realidad tenemos que empezar por nosotros mismos. O sea, este es un doble compromiso, como les digo siempre. Es el compromiso de yo aprender para mí, pero sobre todo porque luego tengo que facilitar procesos en los otros. Ese es el doble compromiso que tenemos desde las áreas educativas. Entonces, pues a mí me da mucho gusto, Salvador, y te agradezco muchísimo el haber estado esta mañana con nosotros. Esperamos que pronto podamos volverte a tener porque hay un gran buffet de temas que impartes que la verdad son muy relevantes y sobre todo en este momento y en cualquier otro momento para la educación. Y bueno, pues a nombre de la licenciatura en educación, yo le quiero dar las gracias a todas las alumnas que nos apoyaron, que están participando, tanto aquí directamente en el Zoom, como a las personas que se conectaron vía YouTube, que también han estado manifestando, incluso me han estado llegando mensajes personales al celular de personas conectadas allá y me están mandando los mensajes acá de felicitación, tanto para ti como para las alumnas, como para la mesa directiva de educación por estar también uniendo esfuerzos para que esto se lleve a cabo. De mi parte, pues nada más de desearte que sigas bien. Te vamos a hacer llegar una constancia que tengo por aquí para ti, una constancia de participación de parte de la universidad y mi agradecimiento y mi amistad de siempre, Salvador. Un abrazo y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Muchísimas Esperemos vernos gracias. pronto. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, también les invito a consultar la página www.focusinmexico.mx, donde van a encontrar textos, recursos, videos que pueden ser de su interés. Sí, Hasta la la verdad es muy próxima. recomendable, muy interesante. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.